La presión de no equivocarnos nos agota, nos drena. Y la clave, el secreto, no está en encontrar la mejor decisión, la más adecuada, sino que se encuentra en desde dónde estás eligiendo, desde qué identidad estás tomando cada decisión. Hoy vamos a hablar del trabajo de David Hawkins para que, si no lo has conseguido ya, de una buena vez puedas diferenciar entre la voz del miedo y cuando estás tomando decisiones desde ahí, o la voz de tu verdadera sabiduría interna y cuando estás tomando decisiones desde ahí. Este psiquiatra justamente desarrolló una prueba de verdad que podemos aplicar cada vez que quieras saber si estás eligiendo desde el miedo o desde lo real, desde algo real. Si te sentís entre medio de lo que crees que tenés que hacer, lo que sentís que es lo correcto, lo que querés hacer y toda esa disyuntiva, quédate, porque hoy justamente lo que vamos a hacer es elevar la frecuencia para que todas las respuestas que aparezcan sean cada vez con menos dudas, sin ningún nudo en el estómago, como hablábamos en el episodio anterior, porque justamente nacimos para ser ilimitados. Ese es el nombre de este podcast, así como es meta y punto de partida hacia dónde y desde la cual comparto todo lo que aparece en estos episodios. En el episodio anterior hablábamos de la biología detrás de las corazonas. Y también hablábamos y diferenciábamos un poquito entre cuando esas corazonadas son realmente algo vinculado con la intuición o están más bien vinculadas con la biología, como bien te decía. Hoy vamos a ir más allá. Vamos a hablar de la conciencia, de la frecuencia vibratoria, como dije recién, y de cómo nuestro campo energético, campo electromagnético, determina la calidad de nuestra realidad. Y lo voy a reformular. Cómo nosotros, desde nuestro campo electromagnético, determinamos la calidad de nuestra realidad. Ya hemos hablado de la intuición en un capítulo bastante extenso que hablamos solo de eso, como esta habilidad, esta capacidad de captar información, de acceder a información sin análisis, no a partir del análisis, sino desde un nivel más amplio de conciencia, desde expandir nuestra conciencia, desde nuestra coherencia interna, poder acceder a esa información superior, le vamos a decir. Una verdad, una certeza, una convicción, y te digo distintas palabras porque tal vez te sientas representado o representado, decir, sí, yo a veces siento eso, yo me doy cuenta de esto. Bueno, esa verdad, esa convicción, esa certeza proveniente de la intuición, no necesita argumentos, ni evidencias, ni nada, porque simplemente una certeza es algo que vos sabes. Y vuelvo a decir, no lo sabes por un análisis previo o por una intelectualización o racionalizar las cosas, sino que es una información a la que accedes libremente y orgánicamente. ¿Cuándo? Cuando estás regulado, cuando estás en coherencia, como decía recién, cuando estás en presencia, todo esto se alinea, lo hemos hablado bastante en otro episodio, se expande tu claridad, la percepción se afina, el observador, también lo hablamos en otro episodio, se eleva, se desprende, por decirlo de alguna manera, y puede observar desde otro lugar, desde otra perspectiva. El campo electromagnético se ordena y así accedemos a esa información a la que no tendríamos acceso, o mejor dicho, no tenemos acceso cuando estamos en estados de estrés, cuando estamos en modo supervivencia, cuando estamos desde el miedo, desde la duda, desde la carencia, etc. David Hawkins decía que la verdad, lo real, lo verdadero, no se piensa, no se analiza, no se intelectualiza, agregamos, no se racionaliza, se reconoce.
Y no se reconoce desde la mente racional, por eso no es algo que racionalizamos o intelectualizamos, sino que se reconoce, lo verdadero se reconoce desde un nivel de conciencia de alta frecuencia, desde el cual podemos nosotros llegar a operar. Es decir, siempre estamos operando en un nivel de conciencia X. Mi nivel de conciencia es el que va a determinar todo esto que decía antes, toda esta alineación, toda esta frecuencia vibratoria que me permite acceder a esa información o esa claridad o esa verdad superior, o que me impide por tener en el foco el miedo, la angustia, la carencia, etc. Precisamente cuando estamos en esos estadios o en esos sentires de miedo, de ansiedad, de vergüenza, como decía, carencia, modo supervivencia, estrés, bla, 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 se distorsiona nuestra percepción. Nuestro campo electromagnético se desordena. Es como cuando sintonizas mal una radio, que hay ruido, que hay interferencia. Si yo tengo miedo de alguna situación y estoy pendiente de eso malo que puede llegar a pasar, de ese peligro, de esa amenaza, no vamos a hablar hoy del SAR ni nada de eso, pero en líneas generales, si yo estoy desde el miedo, no puedo percibir la información de una forma clara. Voy a tener ese filtro de mi miedo. Voy a, si tengo miedo extremo a morir, voy a poner un ejemplo así, bien extremo, no voy a estar percibiendo las cosas desde un lugar neutro, un lugar positivo, optimista. No, si yo tengo un miedo extremo a la muerte, voy a estar percibiendo distorsionadamente, poniendo mi foco en todos los peligros posibles que me pueden traer ese desenlace. Ese es un ejemplo de la interferencia. No puedo percibir claramente ni coherentemente. Mi percepción se distorsiona en función de desde dónde yo estoy decidiendo, eligiendo, observando la realidad. En cambio, cuando estamos en modo aceptación, en modo gratitud, en modo amor, en modo paz, modo coherencia, modo valentía también, modo presencia, todas estas cuestiones tienen diferentes eh, frecuencias vibratorias, pero van siendo frecuencias más alineadas, más, más elevadas. La percepción se afina y es como si nuestra percepción, justamente, nuestro láser, tiene más claro a dónde enfocarse, qué es lo verdaderamente importante. Cuando yo tengo miedo, lo único importante es eso. Y tal vez cuando vuelvo en sí, digo, ay, al final no era tan peligroso eso, y por estar muy preocupada por eso, no pude ver las cosas como estaban siendo. Entonces, la intuición o esta sabiduría superior no es un don como reservado para algunos pocos, es resultado de un estado de conciencia, una frecuencia vibratoria, un estado de conciencia expandido, una frecuencia vibratoria elevada. Es resultado de que te encuentres en coherencia, de que mientras más permaneces en coherencia, más fluido es ese acceso o esa habilidad o ese don de la intuición. Bueno, vamos a hablar un poco de la técnica de la prueba de la verdad. Es muy simple, ya la hemos mencionado en un montón de episodios sin nombrar a Hawkins, porque también se aplica o se utiliza desde otras líneas. Antes decía, Hawkins dice que la verdad no se piensa, no se razona, no accedes a la verdad a través de esos procesos, sino que se reconoce por su efecto en el campo. Y cuando algo es verdadero para vos, y si ya has escuchado otros episodios, capaz te resulte, como te decía recién, que ya has escuchado algo de esto, cuando algo es verdadero para vos, tu cuerpo se expande.
La respiración se hace más fácil. La frecuencia energética se eleva, eso tal vez no lo podemos experimentar del todo si no tenemos mucha experiencia, valga la redundancia, percibiendo o registrando esto, pero sí podemos darnos cuenta que nuestra respiración es más fluida, más fácil, no es forzada, no es como cuando estás en peligro, por ejemplo, que la respiración empieza a ser muy entrecortada, muy acá arriba. Bueno, la respiración se relaja, se puede hacer más profunda, el cuerpo se expande, como decía, aparece una sensación de claridad. En cambio, cuando algo te genera demasiadas dudas, lo más probable es que sea falso o que, ¿qué significaría esto? Que nace desde el ego, desde el miedo, desde la idea de control, desde una identidad vieja. Y podés sentir en el cuerpo lo opuesto, contracción en vez de expansión. En vez de presencia y claridad, sentir urgencia. Bueno, yo dije antes esto de las interferencias o ruido mental. Y cuando digo ruido mental es precisamente eso, tu mente dándole vueltas a las cosas, rumiación, intelectualización. En vez de, no sé, si tengo una duda, ir a hacer la pregunta donde corresponde, sobreanalizo, ya hemos hablado del sobreanálisis un montón también, sobreanalizo, me respondo sola, todas estas cosas. Hay tensión. También puede ocurrir esto de querer tener razón, ganar una discusión, por ejemplo. Eso es realmente importante cuando después podemos entender a la distancia algunas situaciones, darnos cuenta que estábamos actuando desde el miedo, que estábamos luchando, que estábamos peleando con alguien porque nos sentimos amenazados, porque nos sentimos rechazados, porque nos sentimos humillados, etcétera, etcétera. Esa no es la intuición, esa no es una alta frecuencia vibratoria, esa es una reacción desde el miedo, desde el ego, desde todo esto que decíamos antes, vergüenza, ansiedad, sentirme humillada, como dije recién. También cuando estamos en esas bajas frecuencias hay necesidad de justificar, de encontrar explicaciones, de darle vuelta a las cosas y recién lo decía como algo interno mío, interno tuyo, pero también préstate atención cuando en una conversación con alguien estás queriendo explicar y explicar y explicar y argumentar y justificar. Bueno, probablemente no estás justamente desde una alta frecuencia vibratoria, que no es lo mismo que debatir, que tener una conversación y demás. No estamos hablando de eso, estamos hablando cuando estás aferrado, apegado o apegada a una idea y necesitamos argumentarlo todo el tiempo, porque muchas veces incluso necesito argumentarla y explicarla y que el otro la valide, porque yo tengo muchas dudas al respecto. Bueno, ese es otro tema y yo creo que lo estoy complejizando acá. ¿Cómo aplicar esta técnica, esta prueba, en una decisión cualquiera? Ya lo hemos hecho en otros episodios, vuelvo a decir. Básicamente es traer a tu mente una decisión cualquiera que te tenga, que quieras tomar y que no sepas todavía esa respuesta, no hayas decidido cuál es la solución o el siguiente paso. Bueno, que internamente traigas no solamente la situación, sino la opción A, después la opción B, después la opción C. Y para cada una de estas opciones, observes, registres, prestes atención, tomes conciencia de si hay expansión, si se siente esa expansión en el cuerpo o si se siente contracción. Si se abre la respiración y se hace más fluida o si se tensa hasta mi sistema respiratorio. Si sentís alivio, si sentís tensión, si sentís claridad o si sentís urgencia, no sé si ya lo dije. Bueno, sin dudas, si aparece miedo o si aparece entusiasmo, si, bueno, si aparecen pensamientos automáticamente, los intrusivos y no únicamente los intrusivos, la rumiación. Bueno, estas diferencias que te estoy haciendo, sin dudas, cuando en cualquiera de estas opciones
sientas expansión, sientas claridad, sientas fluidez, sientas alivio, eso es verdad o es la verdad, desde esta mirada de Hawking. Si siento tensión, si siento urgencia, si de repente siento miedo, muchas dudas, querer controlar la situación, la respiración me cambia, etcétera, eso, desde esta prueba de Hawkins, es falso. Lo hemos diferenciado también en algún otro momento. La intuición es clara, es tranquila, no necesita defender una posición ni nada de eso, porque no hay lucha, hay claridad, hay convicción. Cuando estamos desde el ego, desde el miedo, bueno, ruido, urgencia, críticas, competencia, querer ganarle a alguien, como decía recién, querer tener razón, querer demostrar algo. Bien, ¿qué pasa, Cris, cuando hice esto que me estás diciendo? Pensé en la opción A, la opción B, la opción C, etcétera, y no pude identificar ninguna diferencia, o entre las opciones que pensé no me doy cuenta cuál es la verdadera. Bueno, ahora vamos a eso, pero antes te quiero invitar al grupo de Telegram. Te voy a dejar el enlace, como siempre, en la descripción. Si es que te interesa recibir propuestas y reflexiones en un espacio nutricio, íntimo, para justamente nutrir semana a semana este camino de expansión, este camino hacia vos, unos poquitos segundos o minutos a la semana, para enfocarte en alinear cada vez más esta coherencia interna, acceder cada vez más a esta sabiduría interna, esta intuición, esta verdad. Si eso es algo que te está llamando, que tu intuición te dice, vamos a ir ahí, está el enlace acá en la descripción. Volvemos entonces a la pregunta de, bueno, ¿qué pasa si estoy haciendo esta prueba de verdad y no me doy cuenta la diferencia entre A, B o C? Bueno, una de las respuestas puede ser que probablemente todavía haya alguna opción que no tuviste en cuenta. Todavía no has accedido a esa opción, a ese paso siguiente, a esa decisión. En ese caso, lo que yo sugiero es que tomes distancia de la situación, de esa decisión que querés tomar, porque no olvidemos que mientras más nos enfocamos en algo, más grande lo hacemos también, poder del observador, el SAR, etc. Confía en que está esa otra opción, en que esa claridad va a aparecer y lo que podés hacer es ponerte creativa, ponerte creativo, idear una tercera, cuarta, quinta opción que no habías tenido en cuenta hasta ahora, o esperar las señales. Activar esas acciones inspiradas, esas microacciones de las que ya hemos hablado también, que te pueden ir acercando hacia esa claridad, mientras, obviamente, te ocupás y te dedicas a entrenar este acceso a esta sabiduría interior y superior. La segunda opción es revisar justamente, como decíamos al inicio, desde dónde estás queriendo acceder a esta información. Podés revisar, ¿estás en coherencia o no estás en coherencia? Porque si no estás en coherencia, ya lo dijimos en este episodio un montón de veces, complejo es que si no estás en coherencia puedas acceder a esta información superior. En otras palabras, estás vibrando bajo. Si no estás realmente pudiendo ver o sentir, percibir, acceder a esa convicción, a esa claridad. ¿Cómo podés saber eso? Bueno, podés preguntarte antes de hacer la prueba de verdad, ¿qué emociones están predominando en vos en este momento? ¿Qué está ocupando mi mente? Podés hacerte preguntas más del momento presente, porque si estoy en rumiación, como decía antes, bueno, estás vibrando bajo, no estás permitiéndote elevar esa frecuencia. Si las emociones son de miedo, de ansiedad, de vergüenza, como decía antes, humillación, bueno, si estás en modo supervivencia, todo eso, lo recomendable es que vuelvas a esa coherencia interna para elevar tu vibración o
que eleves tu vibración para volver a tu coherencia interna, que fue primero el huevo o la gallina. ¿Cómo volver a eso? Bueno, eso es muy personal, es un proceso de autoconocimiento, de aplicación, de entrenamiento, de desarrollo. Hay muchas cosas que te pueden servir, no a todos les sirven o funcionan de la misma forma, pero bueno, te voy a mencionar algunas que ya hemos ido hablando en otros episodios y que tal vez has escuchado en otros lugares y otras que, bueno, capaz sean nuevas por acá. Básicamente, apreciación, gratitud y valoración. Si yo estoy vibrando en el miedo, en la carencia, en la humillación, el estrés, etcétera, bueno, llevarme a esta experiencia de agradecer, de sentir gratitud, de valorar, de apreciar la vida, las cosas, las situaciones, la naturaleza, las personas, las relaciones, las cosas que me ocurrieron o que viví hoy. Esa apreciación y esa valoración hacia mí misma, como dije también, a las situaciones, a otras, a los contextos, a los entornos y también a las demás personas, por supuesto. Coherencia cardíaca es otra de las prácticas o búsquedas. Hacer ejercicios de respiración, mindfulness, estar presentes en el aquí y ahora, hacer meditación, hacer autorreflexión. Algunos también te dirían yoga o cualquier otro tipo de actividad que te ayude a, por un lado, la coherencia cardíaca y, sin dudas, a esto de ir hacia adentro y demás. Tiempo en la naturaleza. Esto a mí me sirve un montón, o contacto con la naturaleza. Por ahí, dependiendo de dónde vivas, si estás en plena ciudad y no tenés un acceso tan rápido o directo o a tanta naturaleza, bueno, un contacto, aunque sea pequeño con la naturaleza, una planta, un animalito, agua. Sin dudas, descansar. La reparación es muy importante. En el episodio pasado hablábamos del nervio vago y de cuándo no podemos descansar del todo, así que si no lo has visto lo puedes ir a ver. Actividades al aire libre o el solo hecho de estar al aire libre, de estar al sol, actividades al sol, actividad física. A mí me sirve un montón, sé que hay gente tal vez no. A mí me encanta bailar, hacer deportes, todas estas cosas que te elevan, que obviamente desde la física, digamos desde la... Ay, bueno, desde a nivel biológico se te podría explicar que las endorfinas, que esto, que lo que sea que te mejore el estado de ánimo, lo podemos hablar así también, mejore el estado de ánimo. Escribir, aprender algo nuevo, que además habilita no, alimenta más esto de la neuroplasticidad. Si nosotros dejamos de aprender cosas, el cerebro se va achicharrando. Bueno, así bajado a tierra. Aprender algo, como decía, nuevo, algo que te entusiasme, cualquier actividad que te apasione, escuchar música de alta frecuencia. Y aclaro lo de alta frecuencia porque no es escuchar cualquier música. A veces ponemos música que nos gusta, pero las letras, los acordes, eh, no sé, yo tengo este tema de los acordes menores. Ay, a mí me angustian un montón y pueden ser maravillosas las canciones, pero ojo, también acá siempre va muchísimo, tiene muchísima relevancia el autoconocimiento. Hay notas que realmente conectan con emociones como la angustia, como decía recién. Y mucha gente no se da cuenta que al repetir 20 millones de veces esa canción porque me gusta o porque estoy en ese mood, en ese estado de ánimo, en realidad lo que estoy haciendo es como metiéndome más en eso. Entonces, clave aprender a reconocer cómo te hacen sentir también ciertas canciones, además de las letras, como decía recién. Otras cosas, bueno, pasar tiempo con amigos, con personas, seres queridos, reírte, vida social, ordenar o limpiar el espacio en el que estás. Eso también. Hay gente que le resulta mucho más rápido en el sentido, hay gente que apenas toma esa acción,
se le ordena un montón de otras cosas. Porque como es afuera es adentro, como es arriba es abajo, etc. Tener conversaciones significativas, profundas, con alguien de tu confianza, alguien que quieras mucho, que ames. Bueno, la lista es interminable, para mí es infinita. A mí hay muchas cosas que me contribuyen o me colaboran a elevar mi frecuencia, a expandir mi conciencia, a, bueno, a alejarme de esos estados de miedo, de sufrimiento, de enojo, de estrés, etcétera. Así que bueno, contame vos en los comentarios cuál te funciona o cuál no has probado hasta ahora y tal vez estás lista o listo para probar para la próxima vez que necesites elevar tu frecuencia vibratoria. El tema acá entonces es que la intuición entra, por decirlo así, o como decía antes, accedemos a esa información cuando la mente baja el volumen, cuando los pensamientos se calman un toque, vamos a decirlo así. Y la mente también baja un poco los decibeles cuando justamente se aleja de esas experiencias de baja vibración. ¿Cuáles serían estas experiencias de baja vibración? Bueno, David Hawkins hizo un mapa de conciencia o una escala de conciencia que te voy a dejar acá pegado una imagen. Así que si me estás escuchando, pone después video y vas a poder ver la imagen. Y bueno, en esta escala o en este mapa que él hace, debajo están estas emociones o experiencias, procesos de baja vibración hacia lo más alto. Bueno, acá había encontrado uno en inglés, después voy a ver si consigo uno en español completo para pegarlo o lo traduzco, porque el que encontré en español así rápidamente ahora se saltea varios, pero tampoco es que lo voy a desarrollar todo, simplemente es. Todo lo que está debajo está relacionado con el paradigma de supervivencia desde este trabajo de Hawkins y empieza desde lo más bajo con la vergüenza y va subiendo. Vergüenza, culpa, apatía, dolor, miedo, deseo. Y acá voy a hacer la aclaración y aprovecho y lo asocio con el episodio de Vipassana, esta técnica milenaria de la India, que se basa o considera el deseo como desde la carencia, ¿no? O sea, yo estoy apegada a que las cosas tienen que ocurrir de una manera o no ocurrir de una manera, y ese deseo, esa forma de desear es desde, bueno, un miedo, una carencia. El que le sigue es el enojo es de bastante más alta vibración que otros de por abajo, y acá yo agregaría porque el enojo invita a la acción, pero bueno, no vamos a entrar ahí ahora. Y el orgullo. Hasta ahí plantea que es el paradigma de supervivencia. Después está este estadio intermedio. Obviamente miro para abajo porque estoy leyendo la tablita que busqué. Habíamos quedado en el orgullo. El que sigue, valentía, neutralidad, buena voluntad, aceptación y razón. Razón desde el punto de vista del entendimiento, de encontrar significado, de cierta sabiduría, de poder de abstracción, etc. A esto lo puedo encontrar, por ejemplo, como una pirámide al revés, un triángulo al revés, donde abajo encontrás las situaciones o experiencias de menor frecuencia vibratoria, te decía antes, desde el paradigma de supervivencia, y bueno, a medida que va subiendo, va aumentando la frecuencia vibratoria. Estas últimas que te mencionaba, las las coloca como en un nivel de razón e integridad, o sea, ya hay otro tipo de experiencia. Y en la última, la parte más alta de frecuencia vibratoria, el paradigma espiritual. Lo divide así: supervivencia, razón, integridad y espiritual. Bueno, en este espiritual está amor, alegría, paz y iluminación. La estoy traduciendo mientras te lo voy diciendo, entonces, bueno. Entonces, esos, sin dudas, son los de mayor frecuencia vibratoria, este de iluminación
ya habla de algo inefable, de una, un proceso de conciencia pura, ya de haber llegado a esa, realmente esa expansión ilimitada de nuestra conciencia hacia dónde vamos y de dónde va todo este podcast que se llama Nacimos para ser ilimitados. Bueno, este tablito me encanta, tal vez lo podemos desarrollar más en otro episodio, porque además en el libro habla de no únicamente los niveles y las frecuencias vibratorias, sino como desde cada uno de esos, cómo observamos la vida, qué mirada o percepción tenemos de un Dios, por ejemplo, y etcétera. Así que bueno, te voy a dejar por acá pegada una imagen y vamos a continuar con lo que queda del episodio. Antes de seguir, te pido que si lo venís disfrutando esto, te invito a la maravillosa reciprocidad, por querer hablar de difícil, se me traba la lengua, de suscribirte, poner like, dejarme un comentario, compartírselo a alguien que sepas que lo va a disfrutar o que esto le interesa, porque eso también nos eleva la vibración, gratitud, apreciación, valoración de lo que estás viendo y recibiendo. Retomando entonces lo anterior, cuando preguntábamos qué pasa si no logro diferenciar o darme cuenta cuál de estas opciones es la verdadera. Bueno, una de las cosas que te decía es, bueno, date tiempo, confía en que va a llegar esa claridad y mientras tanto puedes ir jugando también a habilitar tu creatividad, a pensar vos por vos misma, por vos mismo, nuevas opciones, nuevas ideas, cosas que no habías tenido en cuenta. Como dicen en inglés, out of the box, fuera de la caja, ¿no? Pensar fuera de la caja. También que te habilites a hacer esas microacciones inspiradas que puedan ir abriendo esta nueva información a la cual todavía no estás accediendo. Pero también, por otro lado, te proponía que revises si estás vibrando bajo, dice llanamente, y hablábamos de cómo subir esta frecuencia vibratoria. Una vez que subas la frecuencia vibratoria, volvé a revisar, volvé a hacer esta pregunta, volvé a traer estas opciones a tu mente y volver a registrar qué te pasa con esto. Apertura o contracción, tensión o alivio, relajación. Ay, iba a decir otra palabra y se me fue. Bueno, si te agarra urgencia, tensión, o si te relajas, si tenés confianza y tranquilidad, estás en modo presente, no necesitas llegar urgente a ningún lado, no entras en modo rumiación, etcétera, etcétera. Registra estas diferencias otra vez y bueno, y a medida que vayas entrenando más esto, ya sea de elevar tu frecuencia vibratoria y de registrar cómo percibís en el cuerpo ciertas cosas, a medida que lo vayas entrenando más, va a ir siendo mucho más fluido y más orgánico para vos, para cada nueva decisión que quieras tomar y quieras volver a poner a prueba la prueba de verdad, valga la repetición. Y por ende, tus decisiones van a ser cada vez más fáciles, más desde la confianza, más desde la claridad, más desde la convicción, más desde la fe. Esto que no necesita argumentos. La fe no necesita argumentos. Vos cuando tenés fe, tenés fe. Bueno, la convicción es diferente, pero la sensación de fe o la experiencia de la fe es muy positiva en esto de elevar tu frecuencia vibratoria. Vas a poder elegir cada vez más sin miedos, con menos dudas o ninguna, porque vas a ir afinando esa habilidad que, como te decía antes, no es algo reservado para algunos pocos, es algo que podemos entrenar. Hay personas incluso que nunca la han entrenado y que desde pequeños o pequeñas tienen un acceso muy fácil a la intuición, pero que después, por los condicionamientos, se ha ido como, bueno, ensuciando un poco ahí la vía de comunicación. Entonces es volver a limpiar esa vía. Y bueno, una vez que elevamos esta frecuencia y que volvemos a la coherencia, la vida se vuelve más simple. Tu vida se vuelve más simple, tus decisiones, como decía recién. Y todo eso, por supuesto, está a nuestro alcance, está a tu alcance. Porque naciste y nacimos para ser ilimitados.